Desde prácticamente siempre he tenido problemas con mis portátiles a la hora de jugar, ya que no tenían buena tarjeta gráfica o directamente usaban gráficos integrados, y creo que no soy el único con este tipo de problemas, con lo cual hoy le pondremos una tarjeta gráfica externa a un portátil económico revisado en anteriores vídeos, que para que os hagáis a la idea no alcanzaba ni 30 FPS en Fortnite con modo rendimiento alfa, aunque no sin antes enseñaros algo que quizá os interese. Si necesitáis activar Windows en vuestro ordenador o comprar una licencia de Windows Office Pro barata, y cuando digo barata es tirada de precio, podéis utilizar Your City Keys, una página de venta de software a muy bajo precio que además patrocina este canal. En ella podréis conseguir, por ejemplo, licencias de Windows 10 Pro a 17 euros, que se rebajarán a 14 euros con el código de descuento CUT20. Justo después de realizar el pago con cualquiera de los métodos que ofrecen, os aparecerá la licencia de Windows en la misma página, para que la copiéis y la introduzcáis en el apartado de activar Windows de vuestro PC. Muy fácil, muy sencillo y muy barato. Y lo mismo sucedería con Office Pro, así que os dejamos todos los links en la descripción junto al código de descuento, y seguimos con el vídeo. La idea es simple, ponerle una tarjeta gráfica externa al Match Creator A, el portátil barato para estudiantes que tenía un i3 10100U, o sea, un dual core. La teoría es sencilla, la práctica un poco más complicada. Al ser los portátiles tan finos y con tan pocas opciones de mejora, es obvio que ponerle una gráfica, aunque sea low profile, es imposible. No hay puertos PCI Express como en un PC de sobremesa, pero hay un par de posibles opciones. La primera, y más cara, es comprar una caja como la Razer Core X, que permite, mediante un adaptador PCI Express a Thunderbolt 3, recibir y enviar información al portátil, básicamente actuando como un puerto PCI Express portátil. Por desgracia, este tipo de adaptadores cuestan más de 300 euros y gente como nosotros no se lo puede permitir. Por eso mismo está la segunda opción, recurrir a la vieja confiable de Banggood, para poder comprar un adaptador PCI Express a NGFF por 10 veces menos de lo que costaría una caja Razer. El funcionamiento es muy parecido, se enchufa la gráfica al puerto PCI Express X16, se conecta el puerto NGFF, que es como un M.2, y ya estaría, pero la teoría tiene un poco más de jugo. En el puerto NGFF o M.2 normalmente va conectada una tarjeta Wi-Fi, lo que sería el receptor en sí con sus conexiones a las antenas. Así que si quitamos esa tarjeta tendríamos una entrada libre para nuestro adaptador. Pero surge otro problema. Bueno, dos problemas. Primero, ya no podemos conectarnos a internet vía Wi-Fi y habría que hacerlo por cable. Y segundo, no podemos conectarnos por cable, porque el cable del adaptador hace que no podamos volver a atornillar la tapa trasera del portátil, y con ello nos impide conectarnos a internet por cable Ethernet, a menos que agujereásemos el chasis, pero no creo que fuese a salir rentable. Así que optaremos por conectarnos a internet utilizando un móvil como adaptador Wi-Fi, haciendo que actúe como antena para recibir y enviar información al router. La mayoría de móviles tienen esto. Atornillamos el puerto NGFF, lo colocamos bien y conectamos un cable de alimentación, como el de un portátil, para poder alimentar la tarjeta gráfica. Le damos a encender y... ¿no funciona? Lo ideal sería entrar en la BIOS, desactivar una opción para que la señal de vídeo pueda entrar y salir por el puerto M.2 y así tener la gráfica externa trabajando como si estuviese dentro. Pero no conseguimos hacerlo, y no porque no pudiésemos, sino porque este portátil tenía una BIOS de Inside H2O, que básicamente no permitía cambiar esos valores. Si en vez de eso hubiésemos tenido un portátil Lenovo, Acer, Alienware, HP o Dell, como aparece en las instrucciones, habríamos podido hacerlo sin problema, pero no lo teníamos. Ahora toca arreglárselas para conseguir que funcione. Lo primero será descargar los drivers de la GTX 1050 que usaremos desde la página de Nvidia, para tenerlos ya instalados a pesar de que la gráfica no esté bien reconocida. Como siempre, se descargan, se instalan y se reinicia el PC. Al encenderlo de nuevo, la gráfica comienza a girar pero se apaga y sigue calentándose, y si intentamos ponerla en movimiento desde MSI Afterburner no la reconoce. Si entramos al administrador de dispositivos y vemos los dispositivos conectados, Windows se da cuenta de que hay una GTX 1050 conectada, pero la desactiva por falta de controladores, código 43, y es un poco raro porque los habíamos instalado correctamente. Así que llegados a este punto, lo único que se me ocurrió era sacar la señal de vídeo de la gráfica a un monitor externo, pero seguía sin funcionar. Después de todo eso me puse a investigar sobre el código 43 y de casualidad encontré un script que reinstalaba un par de controladores de la gráfica para hacer que funcionase, y funcionó. Por fin teníamos el portátil reconociendo la gráfica y dando imagen en el monitor. Y no solo eso, también podíamos activarle los ventiladores sin ningún problema desde el Afterburner. Ya teníamos todo preparado y solo hacía falta probarlo en algún juego, que por si no os acordáis de cómo rendía el portátil antes, en Fortnite con gráficos competitivos y la resolución 3D al máximo a 1080p no llegaba a 30 FPS casi nunca, se quedaba entre 20 y 25 prácticamente siempre, ya que los gráficos integrados y las temperaturas del procesador limitaban su rendimiento, peor que una tostadora. Ahora, teniendo la 1050 para dar su 100%, con la misma configuración gráfica alcanzamos de media 50-55 FPS, con picos estables de hasta 60 FPS en algunos lugares, y seguramente no diese más FPS por algún tipo de configuración que no hubiésemos cambiado. No es gran cosa, pero no es por la gráfica, sino por el procesador, que solo cuenta con 2 núcleos y 4 hilos. Independientemente
Independientemente de eso, hemos conseguido duplicar literalmente los FPS en Fortnite en cualquier lugar del mapa, con mucha o poca carga gráfica. La jugabilidad con esto es bastante buena, y no tiene nada que ver con cómo lo era antes. Obviamente entre 60 y 20 FPS hay mucha diferencia. Ahora, aun llegando solo a 45-60 FPS, se puede jugar sin ningún problema y sobre todo sin tirones. No se nota mucha latencia, no hay lagazos y todo parece estar en orden, aunque como era de esperar no es para jugar competitivo. En otros juegos como Osu sigue yendo sin problema, se mantiene todo el rato en 60 FPS estables, funciona de maravilla, se ve fluido, no hay parones, aunque estuviese conectado a internet con un móvil, y la gráfica no se calienta mucho. Por último, en creativo en Fortnite se mantenía todo el rato en 60 FPS aproximadamente con la misma calidad gráfica que antes. Para jugar con colegas y echarse unas risas iría perfecto, además teniendo en cuenta que Discord no consume casi recursos de CPU, se podría tener abierto para hablar mientras tanto. Lo único que nos faltó era probar qué tal renderizaba en Premiere Pro, y seguimos con bastante intriga, pero hemos tenido unos cuantos problemas a la hora de instalarlo en este PC. Seguramente vaya mucho mejor que sin la gráfica si se activa la aceleración por GPU, pero igualmente no sería el punto más fuerte del portátil. En resumen, hemos conseguido duplicar y estabilizar los FPS en un portátil que no estaba diseñado para jugar con menos de 30 euros y teniendo una gráfica relativamente económica, que perfectamente podría haber sido la RX 550 que hace unos meses costaba 75-80 euros. Sinceramente creo que comprar un adaptador así es recomendable siempre y cuando se vaya a usar una gráfica no muy potente en él, ya que el ancho de banda, o sea la cantidad de información que puede enviar al ordenador, queda limitado a lo que pueda soportar el puerto NGFF. Se podría poner perfectamente una Asus ROG Strix 3090 Ti Super Hiper Ultra Mega Quad HD, pero solo se podría aprovechar un pequeño porcentaje de ella y no saldría rentable. También habría que tener en cuenta que no es muy cómodo montar y desmontar todo este chiringuito cada vez que se quisiera jugar, por lo que o bien no te importa hacerlo, o bien solo lo haces con un portátil antiguo que tengas en casa y no vayas a mover de su sitio. Eso sí, en caso de hacer esto último, el rendimiento mejoraría bastante si ese portátil no tuviese gráfica dedicada. Ya lo hemos visto, se puede jugar bastante bien a juegos poco demandantes como Fortnite y Osu, y seguramente también CSGO, Valorant y Minecraft, ya que son juegos que consumen los mismos o menos recursos que Fortnite, sin shaders. En conclusión, es una muy buena opción para experimentar, montarse un setup temporal y hacer que tu portátil viejo pueda conseguir unos cuantos FPS más, pero no es lo más cómodo y mucho menos lo más eficiente si ese portátil va a ser utilizado fuera del mismo setup. Por cierto, no olvidéis que hay un sorteo de una silla RGB en nuestro Instagram, así que id también a echarle un vistazo para poder ganarla. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis qué hacer, os dejaremos todos los links de los productos utilizados en la descripción para que podáis echarles un ojo. Como siempre, gracias por vernos y hasta la próxima.